acompañan los anteojos. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos a dar inicio a este culto de hoy, domingo 29 de noviembre del año 2020. Damos gracias al Señor, primero que nada, por la oportunidad que tenemos de reunirnos para alabar al Señor, para estudiar su palabra y también en medio de las restricciones y el distanciamiento, pues compartir, ¿verdad? Personalmente, tener comunión unos con otros y ser parte del pueblo de Dios y participar de su palabra. Vamos a iniciar orando. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el día. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Adoramos tu nombre, Señor, confiados, Señor, en que tú eres el Dios de amor, el Dios creador de todas las cosas. El que sustenta, Señor, toda la creación con la palabra de su poder, Señor. El que por amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna, Señor. Oramos, Señor, para que el mensaje de tu palabra cale en cada uno de nosotros, que nos lleve, Señor, a cuestionarnos nuestra relación contigo y a corregir lo que haya que corregir, a confirmar lo que haya que confirmar, pero sobre todo, Señor, a confiar en ti, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como el hermano Marvin no está hoy con nosotros, Beatriz va a leer un salmo y todos le vamos a seguir, y el salmo 46. Y después vamos a tener un canto que ella nos va a guiar con el canto también. Buenos días, ¿cómo están? El Salmo 46. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a cantar, y para eso le voy a pedir a los chicos que vengan conmigo aquí. Jesús es el Cristo. Venga. Se la saben, ¿verdad? Venimos aquí. Ok. 1, 2, 3. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida, cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser, como la sola desvanecer, mientras viva en
este mundo, a las naciones proclamaré, Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré, Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Vamos a cantar otra, ¿ok? Vamos a cantar El Camino del Misionero. ¿Se lo saben, verdad? ¿No se lo saben? Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús, el Cristo es, al mundo yo le diré. Aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús, el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí, y el Señor me guiará. Un remanente me espera ahí, y el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar, o gozoso pueda estar, la muerte o el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. Amén. Amén. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, chicos, por el canto. Bienvenidas, doña Isabel y Eliet. Bienvenidas, qué gusto verlas. Ese es papel tuyo. Yo tenía entendido que ustedes no venían hoy, ¿o no era hoy? No, el 13. Ah, el 13. Ah, bueno. Okay. Bueno, qué dicha. Ya no pasíamos en el papel. Exactamente, sí, yo creí que ya estaban de paseo. Muy bien. Como les decía, pues el hermano Marvin sigue en cuarentena, ¿verdad? Él está guardando reposo porque tuvo contacto indirecto con una persona que resultó con COVID. Entonces él, pues por razones de seguridad para todos, pues él está en su casa. Ya en esta semana termina la cuarentena, así es que esperemos que el próximo domingo ya esté con nosotros compartiendo el salmo como lo hace él siempre. Y el hermano Bolívar, pues también tiene su carro en reparación y no nos podía acompañar hoy, entonces porque él vive un poquito lejos de acá. Y la hermana Lee está allá en Punta Morales, ella vive allá, entonces ella nos visita regularmente una vez al mes. Y damos gracias a Dios por ella y damos gracias a Dios por todos. Es una bendición. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a continuar con esta serie de estudios sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hoy nos toca estudiar acerca de la iglesia de Pérgamo. La iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Pérgamo, para decirlo correctamente. Antes de eso quiero leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Por cierto, amor, ahí hay unas hojas si quieres, si alguien las quiere. Yo creo que pueden alcanzar con el bosquejo el mensaje. Efesios 1, 9 dice así. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. En este mensaje del apóstol Pablo, que perdonen, pero yo creo que la cita está mal, es Gálatas 1:9. Es Gálatas 1:9. Yo no sé.
Ya sé por qué puse Efesios, pero es Gálatas 1:9, para que lo corrijan ahí en el papelito que les acaba de subir Beatriz. El apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Gálatas, de Galacia, que hay un único evangelio. No hay dos verdades de la palabra de Dios, es uno solo. Entonces, en esa carta a los Gálatas, que es donde el apóstol Pablo habla mucho acerca de la gracia y de la gracia de Dios en contraposición de la ley, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inicia su mensaje haciéndole ver a la iglesia que hay un único evangelio. Y donde dice ahí, sea anatema, la palabra anatema se entiende por sea maldición, o sea maldito, porque dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hay un único evangelio. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese caso en la iglesia de Galacia? Pues lo que estaba ocurriendo es que había personas que estaban enseñando cosas que no se ajustaban a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo hace esa advertencia. ¿Qué tiene que ver con la iglesia en Pérgamo? Y ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la iglesia en Pérgamo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 11 al 17. Si lo pueden buscar ahí en sus Biblias, por favor. Cuando lo tengan, me avisan. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sí, ok. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy, para el mensaje del púlpito de hoy. Primero quiero decirles que la ciudad de Pérgamo se caracterizaba por ser una de las primeras ciudades donde se produjo el pergamino. De ahí viene el nombre Pergamino, de esa ciudad. Y también tenía la particularidad de que en esa ciudad había una iglesia que tenía, una biblioteca que tenía más de 200,000 pergaminos. O sea, era una ciudad donde la instrucción, la cultura era algo importante. Recuerden que estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿verdad? Donde las facilidades de información y la capacidad de la gente de leer, o sea, la alfabetización era muy pobre. Que hubiera una ciudad con una biblioteca pública con tal cantidad de información era algo realmente extraordinario, ¿verdad? Eso nos habla de una ciudad culta, una ciudad desarrollada, una ciudad importante también. Según lo que dice la historia, solamente la famosa biblioteca de Alejandría, que estaba en el norte de África, era superior a la biblioteca que estaba en Pérgamo. Todavía eso nos da una mayor imagen de lo que era esta ciudad, de cómo era esta ciudad. También otra característica que tenía, además de su cultura, es que era un centro religioso sumamente importante, la ciudad de Pérgamo. Ellos tenían un templo dedicado al emperador Augusto de Roma. O sea, acuérdense que los emperadores empezaron a ser vistos, y más que vistos, obligados a que fueran vistos como dioses.
Entonces ahí construyeron un templo muy grande, muy famoso, para adorar al César, para adorar al emperador, cosa que ya habíamos visto que en Esmirna también ocurría. Y eso lo hacía hacer una iglesia con mayores posibilidades de tener confrontaciones con el emperador. O sea, imagínense, estaba el templo de adoración y una iglesia cristiana por ahí, y obviamente había muchos choques, mucha persecución, porque a la gente se le obligaba a adorar al emperador. También había templos para otros dioses, para Zeus, para Atenas, para Dionisio, para Asclepio, y la gente venía a esos lugares, especialmente a ese templo, a Asclepio, que ahorita les digo quién era, a buscar sanidad. Asclepio era el dios de la salud, el dios de la sanidad. Entonces la gente venía a ese templo a buscar agua bendita, a buscar cositas, porque andaba buscando sanidad física. Y a nosotros nos trae ciertos recuerdos de algunas cosas que vemos por aquí cerca, ¿verdad? Cómo la gente busca sanidad física en templos de idolatría. Y eso es lo que pasaba en la ciudad de Pérgamo, igual. Había una enorme influencia pagana en esa ciudad. Y en medio de esa ciudad, con tanta influencia pagana, estaba esa pequeña iglesia cristiana en medio de todos ellos. Entonces hoy vamos a ver el mensaje que Dios envía a esta iglesia, donde está ubicada en un centro de culto pagano. Por eso es que hace referencia a donde mora Satanás. Acuérdense que Satanás es aquel que se opone a todo el plan de Dios. Satanás quiere, y es su deseo, su intención, que el plan de Dios fracase, ¿verdad? Pero obviamente no puede lograrlo, ¿verdad? Pero él trata de estorbar en todo momento. Y ahí estaba esta iglesia de Pérgamo. ¿Qué nos dice el versículo 12? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Quiero 2 voluntarios, uno que me busque Efesios 6:17, por favor, y otro que me busque Hebreos 4:12. Y yo ahorita les digo para que me lo lean. Pero es importante cómo empieza este mensaje. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Y es que es importantísimo, acuérdense que cada iglesia, ya hablamos de Éfeso, ya hablamos de Esmirna, cada iglesia tiene sus propias características, tanto algunas positivas como también algunas negativas, aunque no a todas las iglesias tiene aspectos negativos que el Señor le reprocha. La de Esmirna ya vimos que no. Pero hay algunas que sí tienen aspectos negativos. Y es importante cómo se presenta el Señor en cada una de estas iglesias. ¿Alguien tiene Efesios 6:17? ¿Quién dijo amén? Amén. Ajá. Dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. ¿Y Hebreos 4:12? Sí, Marco. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, aquí vemos cómo el Señor se presenta como el que tiene la espada a 2 filos. ¿A qué nos hace referencia eso? Nos hace referencia a la palabra de Dios. Y es importantísimo, repito, tengan presente que el Señor se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Porque vamos a ver más adelante por qué es tan importante esta referencia a la palabra de Dios. Y por qué es tan importante hoy día en nuestras iglesias, en nuestra vida personal, en todo nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, qué importante es la palabra de Dios. El Señor se presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, clara referencia a la palabra de Dios. Y continúa diciendo el Señor, dice, yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya hablamos de las características de esa ciudad de Pérgamo, cómo había templos paganos, cómo había una influencia pagana tan grande, el culto al emperador, ya lo dijimos, y el Señor dice, yo conozco tus obras. Eso nos tiene que traer siempre a pensamiento, tiene que traernos a nuestra conciencia que el Señor realmente conoce todo lo que hacemos e inclusive lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que hay cosas que dejamos de hacer que también son pecado, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, a veces dejar de hacer cosas, ciertas cosas que son la voluntad de Dios, también eso molesta al Señor, o sea, es pecado. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestras vidas. Nuestra vida está abierta a los ojos de Cristo, a los ojos del Señor. Nosotros podemos ocultarle a las personas cosas. Nosotros podemos tener cosas en nuestro ser interior, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Nosotros podemos tener cosas que podemos ocultarle a las personas, pero al Señor no se le escapa nada, ¿verdad? Al Señor realmente no se le va a escapar absolutamente nada. Y vean lo que dice inmediatamente: yo sé dónde moras, en el trono de Satanás. Y yo quiero que vayamos, vamos a leer Juan 12:31. Alguien que me lea, por favor, Juan 12:31. Y alguien más que me lea 1 Juan 5:19. Hay otros textos ahí en el apunte, voy a mencionarlos para los que están viendo el mensaje. Juan 14:30, Juan 16:11 y Efesios 2:2. Pero eso no los vamos a leer nada más por razón de tiempo. Pero Juan 12:31, si alguien lo tiene, le agradeceré que lo lea. Ok, perfecto, gracias. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ok, vean qué interesante. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y también alguien que me lea 1 Juan 5:19, por favor. Sí, don Luis. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo nosotros. Ok, ahora, ¿por qué estas dos citas bíblicas? Nosotros podemos pensar que la iglesia en la ciudad de Pérgamo efectivamente vivía en un lugar, como dice aquí, donde está el trono de Satanás. Pero en realidad Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo está bajo el maligno. Nosotros tenemos muy cerca de aquí también un sitio donde alberga Satanás. Muy cerca de aquí, donde hay una influencia terrible de las fuerzas de maldad que confunden a las personas, que le causan una desviación de la verdad de Dios a las personas. Y eso lo vemos nosotros por la cantidad de gente que aquí viene. ¿Cómo es que alguien viene a adorar una piedra? O sea, expliquémonos eso, tratemos de explicarnos eso. O sea, digamos, no tiene un sentido lógico. Si bien la iglesia en Pérgamo dice el Señor que mora donde mora Satanás, pues Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás es el que gobierna este mundo. Todas las autoridades y gobiernos están bajo la autoridad de Satanás, están supeditados a la dirección de Satanás. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica? ¿Ah? Así lo dice. ¿Por qué? Porque las personas sin Cristo no tienen manera de defenderse de las influencias espirituales de Satanás. Y nosotros como iglesia, y en realidad toda la iglesia alrededor del mundo, está en una lucha constante contra las fuerzas del mal. Y el Señor dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué tenía esta iglesia en particular? Bueno, que era fiel. Era una iglesia fiel, porque dice ahí que a pesar de estar en un ambiente totalmente pagano, a pesar de estar en un ambiente totalmente presionado por las fuerzas espirituales de maldad, a pesar de eso dice
Vea, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Retienen mi nombre. Era una iglesia fiel, era una iglesia fiel al Señor, era una iglesia que predicaba al Señor Jesucristo. Era una iglesia que se mantenía firme, que no había negado la fe en Cristo. Acuérdense que en ese momento, lo habíamos hablado la semana pasada, cómo llegaban y le decían a las personas, a los cristianos de entonces, niegue a Cristo y acepte al emperador como su Dios. La opción era, ¿y si no se muere? Esa era la opción, ¿no? O niega a Cristo y acepta al emperador como su Dios, o se va a morir. Y esa iglesia de Pérgamo, en medio de toda esa influencia de maldad, también estaba expuesta a esas presiones. Tanto así que ya había un testimonio de un hermano de la iglesia que se llamó Antipas, que murió en ese lugar, expuesto por mantener su fidelidad al Señor. Una iglesia fiel. Era una iglesia fiel que mantenía su fe en Cristo Jesús. Era una iglesia que no negaba la fe. Era una iglesia que a pesar de las situaciones no negaba la fe. Y esto es oportuno y es pertinente y está vigente hoy día. Hoy día estamos viviendo en un ambiente pagano, en un ambiente que se dice ser humanista, en un ambiente que dice ser progresista, pero que lo que promueven es que la fe en Cristo desaparezca. El ataque hacia la iglesia, el ataque hacia la fe está orientado a la fe en Cristo. Usted no ve que persigan o que hablen mal de personas que siguen alguna religión como el budismo o como el hinduismo o cualquier otra. El problema es la iglesia de Cristo. ¿Por qué el problema es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo es dirigida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que se opone a la influencia de Satanás. Ahí es donde es importante la iglesia de Cristo, como testimonio, como luz en este mundo, como sal de la tierra. Y nosotros debemos tener eso bien claro. Anoche estaba viendo un video que me enviaron, que se lo compartí ahora a don Luis, y ahora más tarde se lo comparto a la iglesia, cómo hay todo un plan a nivel mundial para desestabilizar el planeta de tal manera que todo lo que tenga que ver con religión se desaparezca. Que haya un solo gobierno mundial, que haya una moneda mundial, que haya una élite de personas que van a dictar todas las políticas alrededor del mundo. ¿Qué se hace, qué no se hace, qué se acepta, qué no se acepta? Dentro de todo ese plan está la famosa ideología del género, ¿verdad? Cómo se promueve ahora la ideología del género. Cómo se promueve que los gobiernos no tengan poder, o sea, que exista el gobierno, pero que no tengan poder. Y ahí habla el video muy claramente de cómo esa élite busca que los gobiernos se endeuden, monetariamente hablando. Y eso me recuerda a lo que estaba tratando de hacer este gobierno ahora con el Fondo Monetario Internacional. O sea, quieren endeudarse por $1,000 y pico millones de dólares, que desde el punto de vista del gobierno no es mucho, para nosotros es imposible, una suma imposible. Pero para el gobierno es una suma pequeña, teniendo reservas por más de 8,000 millones de dólares. Entonces, ¿para qué más deuda? Porque es parte de ese plan global de que los gobiernos cada vez se endeuden más y tengan menos posibilidades de reacción. Si alguno de nosotros alguna vez ha tenido una deuda, ya sea de tarjeta de crédito o de, qué sé yo, con una tienda de electrodomésticos o algo así, qué desesperación le da a uno cuando tiene que pagar, ¿verdad? Y decir, no puedo salir de la deuda porque todavía me faltan muchos meses o muchos años, ¿verdad? Y la deuda me tiene así. Entonces uno queda sujeto al deudor. Y la Biblia lo dice, el que pide prestado se hace siervo del que presta. ¿Qué es lo que procura ese movimiento globalizante mundial? Que los gobiernos se endeuden para que los gobiernos no tengan forma propia de decidir qué hacer. Y eso lo vemos en este ejemplo del Fondo Monetario Internacional. O sea, cada vez que el gobierno de Costa Rica o cualquier otro gobierno pide un préstamo,
Lo que está es diciendo, me someto más a su voluntad, me someto más a su voluntad. Y de hecho, todos esos préstamos no vienen gratis, vienen con condiciones. Bueno, ahora usted va a tener que hacer esto, va a tener que hacer esto otro, y así. Igual que el acceso a esa organización, el OCDE. O sea, hay condiciones que el país debe cumplir y por lo tanto pierde autonomía. Ya el gobierno no puede decidir por sí solo. ¿Por qué? Porque hay alguien que le dice, no, usted no puede hacer esto. Pero mire, yo soy un país soberano. No me importa. Usted no puede hacer esto porque usted firmó un contrato de préstamo y por lo tanto usted tiene que seguir estas pautas. Pero la cosa es que el mundo está así y esto no es nuevo. O sea, el mundo está bajo el maligno. Nosotros podemos entender, y por eso, para retomar el asunto, el hilo, por eso es que la iglesia cristiana es un problema para este mundo. Porque la iglesia cristiana conoce perfectamente cuál es el plan satánico que hay detrás de todo esto y hacia dónde nos lleva. Entonces la iglesia cristiana debe tener muy clara su fidelidad al Señor. La iglesia cristiana no va a ser de grandes números. Nunca lo ha sido ni lo va a ser. La iglesia cristiana no es una iglesia de masas. Es una iglesia de personas fieles al Señor. Personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Personas lavadas en la sangre de Cristo que han recibido al Señor y que tienen vida nueva. Que somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Pues bien, la iglesia de Pérgamo vivía donde estaba el trono de Satanás. Nosotros vivimos donde Satanás tiene influencia. La iglesia de Cristo en general, la verdadera iglesia cristiana bíblica, vive donde Satanás tiene su gobierno. Lo que tenemos que preguntarnos es si somos fieles, como dice aquí, ¿verdad? Y si no hemos negado la fe. Ok. Esa fidelidad de la iglesia de Pérgamo al Señor tiene su parte contraria. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 14 y 15, hay que leerlos juntos. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Recuerdan que leímos, primero que nada, Gálatas 1:9, ¿verdad? Donde dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y también hablamos de que el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y también hablamos de que la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Pues ahora vemos que el Señor le reprocha a la iglesia en Pérgamo, a pesar de ser una iglesia que ha mantenido fidelidad, que la iglesia de Pérgamo ha permitido que la doctrina se contamine. ¿Se acuerdan de Éfeso? La primera iglesia que estudiamos. Esa iglesia perdió su primer amor. Pero si algo tenía claro esa iglesia era la doctrina. Esa iglesia identificaba perfectamente a aquella persona que no estaba hablando las cosas correspondientes a la palabra de Dios. Entonces inmediatamente los identificaba, inmediatamente los sacaban. Los bajaban del púlpito y ya usted no enseña más, mejor se va, porque lo que usted está enseñando no está ajustado a la palabra de Dios. Esa era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Pérgamo, por el contrario, está tolerando y consintiendo enseñanza equivocada, enseñanza falsa. En vez de ajustarse a la palabra de Dios, la iglesia de Pérgamo le decía a falsos maestros, entren y enseñen. Ahora, ¿qué enseñaban ellos? Lo que dice aquí muy claramente, la doctrina de Balaam. Y ahorita vamos a ver cuál era esa doctrina. Y la de los nicolaitas, que ya lo hablamos en el caso de Éfeso. ¿Quién era Balaam? ¿Quién fue Balaam? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en los capítulos 22 al 24, el 25 y el 31 de Números, vemos la historia de Balaam.
Balaam era un profeta de Dios. Y cuando Israel está en el desierto y ya va a entrar, ya está cerca de entrar a la tierra prometida, los moabitas y otros pueblos paganos, donde ven aquella multitud del pueblo de Israel allá y que ya van a entrar, entonces van y buscan a Balaam y le dicen: venga, maldiga usted a este pueblo para que nosotros lo podamos derrotar. Ellos se daban cuenta que Israel era el pueblo de Dios y que por sí mismos los moabitas y los amalecitas no podían con ese pueblo. Entonces, ¿qué buscaron? Un efecto espiritual, un arma espiritual en contra del pueblo de Israel. Algo así como que lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo, que estaba en el trono de Satanás. Asuntos espirituales, guerra espiritual, oposición espiritual. Entonces el pueblo, estos enemigos del pueblo de Israel buscaron a Balaam y le dijeron: venga, usted es profeta, venga, maldiga usted al pueblo de Israel. Bueno, ahí hay toda una historia, se acordarán de la mula que habla ahora y todo eso. Y finalmente Dios le dice a Balaam: está bien, vaya, acompáñelos, vaya con ellos. Pero diga solamente lo que yo le digo que tiene que decir. Dios le dice eso a Balaam: usted hable lo que yo le digo. Y efectivamente llegan los reyes paganos le dicen: maldiga al pueblo de Israel. Y entonces hacen unos sacrificios y entonces el profeta, cuando ya habla, en vez de una maldición, es una bendición al pueblo de Israel. Entonces los que lo contrataron, porque era un contrato y le ofrecían un dinero, le dicen: pero ¿cómo? Yo lo contraté a usted para que usted maldiga al pueblo y lo bendice. ¿Cómo es así? Ah, no, es que yo hablo lo que Dios me dice que debo hablar. ¿Está bien? Bueno, vamos otra vez. Y se lo llevan a otro monte y otra vez, ve, ahí está el pueblo, maldígalo. Y otra vez, en vez de salir una maldición, fue una bendición. Y eso ocurre una tercera vez. Entonces, Balaam, en vez de maldecir, bendice al pueblo de Israel. Porque él estaba sujeto, como él dijo, a la autoridad de lo que Dios le dijera que hiciera. Entonces, la pregunta viene: bueno, si bendijo al pueblo de Israel, si hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, ¿cuál es el problema con la doctrina de Balaam? ¿Cuál es ese el problema? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? Entonces, vamos a ir a Números capítulo 31, versículo 16, para que veamos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Claro, ya fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es que vean lo que pasó. Y por eso es la doctrina de Balaam. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Bueno, y ahí incluso el texto bíblico dice que es que al pueblo de Israel no le caben maldiciones. Es el pueblo de Dios. O sea, no hay maldición que valga sobre el pueblo de Israel. Números 31, 16, leemos por la palabra de Dios qué fue lo que hizo Balaam. ¿Qué fue? Dice así la palabra del Señor: he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo dejamos ahí un poquitito. Aquí vemos que hubo un consejo de Balaam. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios lo que le dio en su corazón es bendición para el pueblo de Israel. Entonces le dijeron los reyes paganos: ¿qué hacemos? 3 veces ya le pedimos que lo maldiga y 3 veces más bien lo bendice. Entonces Balaam les da un consejito. Como no pudo con ellos, no pudo con maldecir al pueblo de Israel, veamos que leemos por 31:16, leemos que hubo un consejo que Balaam les dio. ¿Cuál fue ese consejo? Lo vamos a ver ahí en Números capítulo, ya les digo, 25, versículo 1. No vamos a leer toda la historia. Números 25:1. Eso es inmediatamente después de la tercera vez que Balaam bendice al pueblo.
Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y etcétera. Ahí sigue. Empezaron a adorar a los dioses paganos. ¿Cuál fue el consejo de Balaam? Ya que no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces lo que les dijo es, vean, procuren que sus hijas paganas se unan con los muchachos del pueblo de Israel. Procuren que sus hijos paganos se unan con las muchachas del pueblo de Israel. Hicieron una mezcla de razas y eso llevó a una mezcla de religiones, a una mezcla de cultura. Y si leemos más adelante ese capítulo 25 de Números, vemos cómo Dios ahí sí reaccionó y mucha gente murió por la infidelidad espiritual del pueblo de Israel. Y ese fue el consejo de Balaam. El consejo de Balaam fue, ya que no lo puedo maldecir, entonces ¿qué es lo que hacemos? Mezclemos las religiones con las personas. Y entonces ahí no solo hubo una mezcla espiritual, una mezcla religiosa, sino que además, por lo que leemos en el texto, pues hubo inmoralidad sexual de quién sabe qué, ni nos imaginemos, ¿verdad? Y ese mismo tipo de doctrina era la que estaba aceptando la iglesia de Pérgamo. Estaba aceptando mezclas doctrinales. Estaba aceptando lo que se conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, lo que piensa fulano es tan válido como lo que piense yo desde el punto de vista espiritual. Entonces, aquí puede venir a predicar a alguien que predique otro evangelio, como leímos en Gálatas, que predique otro evangelio y que nosotros se lo toleremos. ¿Ah? Los ecuménicos, por ejemplo. El ecumenismo es una evidencia de ese evangelio de Balaam, ese evangelio de confusión, ese evangelio que distorsiona y te dice lo que usted cree es tan válido como lo que yo creo. ¿Cuál es el problema de eso? Que entonces empezamos a diluir el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces empezamos a aceptar como buenas cosas que la palabra de Dios enseña claramente como que son malas. Y ese era el problema de la iglesia de Pérgamo, que aceptaba falsas doctrinas. Que a diferencia de la iglesia de Éfeso, que en eso sí era muy buena, repito, ya lo estudiamos la otra vez, era muy buena y inmediatamente identificaba, mire, usted está enseñando mal, eso no cabe, eso no está en la Biblia, mejor bájese del púlpito, vaya, estudie y vuelve. Los de la iglesia de Pérgamo no les prestaban atención, los oían, y además, dicho sea de paso, como había cierta inmoralidad sexual, pues a la larga les gustaba, ¿verdad? Y entonces más bien le daban gusto a la carne y disgusto a los placeres de este mundo. Vemos cómo Dios actúa siempre. Dios siempre, y aquí hago una mención en los apuntes, Dios siempre, cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios siempre actúa de una manera. Dios denuncia el pecado. Dios le dice a su pueblo, y tengamos siempre presente, esta iglesia de Pérgamo era una iglesia cristiana, como esta de hoy. Y como esta de hoy, como la iglesia cristiana a nivel mundial, la iglesia cristiana bíblica, ¿verdad? O sea, no estaba dirigiendo el mensaje a paganos, le estaba dirigiendo el mensaje a cristianos, ¿verdad? Nos lo está dirigiendo a nosotros también hoy día, ¿verdad? Y lo primero que dice el Señor es, mire, ustedes están aceptando doctrina que está equivocada. Están aceptando falsas enseñanzas. Y dicho sea de paso, hago un paréntesis aquí. Como hablaba ahora con don Luis, yo siempre insisto en la lectura cotidiana de la palabra de Dios. Siempre, es una obligación de todo cristiano. Pero es una obligación voluntaria, no se puede imponer, ¿verdad? Es el deseo que nace del corazón de yo quiero saber qué es lo que tiene Dios para mí hoy. De ahí nace, ¿verdad? Y yo promuevo pues que estudiemos la palabra de Dios. De hecho, por eso es que los lunes tenemos clase, los miércoles tenemos clase, los domingos tenemos acá el mensaje del púlpito y el comentario del Salmo. Y si pudiéramos, pues estoy seguro que tendríamos más cosas relacionadas con el estudio de la palabra de Dios. Si pudiéramos, si tuviéramos el tiempo.
e incluso yo promuevo, digamos, que escuchemos, y yo mismo he publicado ahí en el Facebook de la iglesia, que escuchemos ciertos mensajes, pero mensajes escogidos, por favor. Mensajes sanos. Hay mucha información en internet que dice ser cristiana y no es cristiana. Parece ser cristiana. Una verdad con un poquito de mentira es una mentira. La verdad es verdad pura, punto. Sin contaminación. Y a veces nosotros escuchamos mensajes porque nos suenan bonitos los mensajes, porque nos hablan, nos hacen ver algo de la Biblia ahí, pero el contenido es falso, el contenido tiene error. Y en eso nosotros tenemos que educar el oído, tenemos que educar nuestro espíritu para que pueda diferenciar de lo correcto bíblicamente a lo incorrecto bíblicamente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero que nada, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, estudiando la Biblia y participando de los mensajes de la iglesia. Yo no puedo hablar de mi esposa si no la conozco. Necesito conocerla. Y aún después de años, no la conozco completamente. ¿Por qué? Porque yo necesito seguirla conociendo. Y ella igual a mí, me tiene que ir conociendo. Si nosotros no habláramos, si nosotros no conversáramos, y es válido para la relación entre todos nosotros, no nos vamos a conocer. Si a mí me dijeran, mire, es que, voy a ver, ¿qué ejemplo podría poner? No sé, bueno, voy a decirlo así. Si yo no conozco la verdad, ¿cómo voy a diferenciar de la mentira? No todo lo que suena cristiano es cristiano. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia de Pérgamo permitió que llegara gente con falsa doctrina y la toleraba. La iglesia de Pérgamo permitió que llegaran estos famosos nicolaitas que definitivamente tenían falsa doctrina y bien los toleraba. Y el Señor se los dice. Y yo les digo, me desvío en este punto, el Señor siempre denuncia el pecado. El Señor siempre dice, hay algo que está mal, hay algo que no funciona bien en su vida o en la mía. Hay algo que usted tiene que corregir que es pecado. Y si sigue por esa ruta, algo va a pasar. Aquí dice... Versículo 16, me voy a adelantar un poquitito, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez referencia a la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Y les decía, en el Antiguo Testamento siempre es igual, se denuncia el pecado, se da oportunidad al arrepentimiento y se habla de las consecuencias de no arrepentirse. A la iglesia de Pérgamo se le dice lo mismo. Este es el pecado. Toleran doctrina errónea, doctrina falsa, doctrina que parte es verdad, parte es mentira. La toleran, la consienten y participan de ella. Pero arrepiéntase. Y el Señor siempre llama al arrepentimiento. Siempre. Y repito, leamos los profetas del Antiguo Testamento, cualquiera que ustedes quieran leer, Isaías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, siempre el mensaje lleva un orden, denuncia el pecado, advierte las consecuencias, llama al arrepentimiento y promete la restauración. Siempre es igual. El Señor siempre tiene paciencia y el apóstol Pedro nos dice que la paciencia del Señor nos lleva al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros corrijamos nuestro camino, que corrijamos el camino de la iglesia. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Pérgamo. Y el Señor puede restaurar nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, el Señor la perdona en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos corregir, debemos arrepentirnos para que Él nos restaure y nos traiga sanidad espiritual. Y ese es el llamado que el Señor le hace a la iglesia en Pérgamo.
arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, o sea, esas personas que daban un mal mensaje, un mensaje equivocado, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios debe prevalecer en la iglesia. No es la opinión del pastor, no es la opinión de una persona, es la opinión de la palabra de Dios, es la opinión de Dios la que es importante y es la que tenemos que identificar siempre claramente. Nadie puede decir que conoce a plenitud al 100% la palabra de Dios. Bendito Dios, porque la palabra de Dios no se acaba. O sea, físicamente tiene una página 1 y una página última. Pero el contenido de la palabra de Dios no se acaba. De hecho, por eso es que a lo largo de más de 2000 años se han dado no sé cuántos millones de mensajes con base en la palabra de Dios y probablemente no hay 2 mensajes repetidos. Porque la palabra de Dios no se acaba. Pero es nuestra obligación como iglesia y como individuos estar atentos siempre a ver qué es lo que estamos escuchando o viendo que se presente como mensaje cristiano. Vean que esta iglesia, veamos que esta iglesia era fiel al Señor. Y dice muy claramente, no has negado mi fe. O sea, no podemos decir que era una iglesia falsa, porque el Señor lo dice, no ha negado mi fe, ha sido fiel. Incluso cuando los perseguían, eran fieles. No negaban al Señor. Cuando vieron morir a Antipas, que tienen que haberlo visto morir, aún así mantenían la fidelidad. No es que, mire, salieron corriendo, no, el Señor los elogia por eso. Los elogia por haber sido fieles, pero eran descuidados con la doctrina. Eran descuidados con la palabra de Dios. Y permitían y consentían doctrina falsa. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros como cristianos ser personas más responsables en el estudio de la palabra de Dios? Ser personas que dedicamos tiempo todos los días, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que cada quien pueda dentro de sus obligaciones cotidianas, a buscar en la palabra de Dios, a buscar respuestas en la palabra de Dios, a buscar, repito, esa sanidad espiritual, a buscar ese plan de Dios para mi vida en la palabra de Dios. Todos los días tenemos que buscarlo. Señor, ¿qué es lo que debo hacer yo hoy? Señor, ¿cuál es el plan para mi vida? Y yo les pregunto a ustedes, nadie me conteste por favor, pero yo les pregunto para que se hagan la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para ustedes? ¿Tienen idea? Mire, un día de estos, qué curioso cómo Dios trabaja con uno. Estaba hablando con un pastor que no lo conozco. De hecho, físicamente nunca nos hemos visto. Simplemente hay un chat de pastores de aquí de Cartago, que somos 4 gatos, literalmente, que solo una vez hemos enviado un mensaje. Se hizo hace como 3 años o no sé cuántos años. Alguien lo hizo y ahí estamos 4 gatos. Y yo una vez les dije, los invito a desayunar a mi casa, algo así, ahora fue lo que les dije. Porque yo no conocía a ninguno, para conocerlos, ¿verdad? Alguien me metió en la lista, no sé cómo, bueno, no importa. La cosa es que no los conozco. Los invité, no pasó nada y eso fue hace varios años. Y ¿cuándo sería? ¿El martes o el miércoles? Me escribe uno, Isaac. Decía Pastor Isaac. Yo creí que era Isaac, el de Panamá, con el que sí tenemos relación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Isaac Ureña? Hola pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo pensando que estaba hablando con el de Panamá. En eso me dice algo, mire, ¿cuándo nos podríamos reunir o algo así? Entonces, ya no es el Isaac de Panamá, porque él está allá y además no puede salir, ¿verdad? Ni yo puedo ir de aquí para allá. Entonces ya empiezo a buscar que era, para peor de males no tiene foto, entonces no le podía ver la cara, ¿va? Y ya veo y empiezo a pensar, bueno, es uno de los pastores del chat de pastores de Cartago, de los 4 gatos, ¿verdad? De los 4 gatos. Entonces ya me dice, hablemos y no sé qué, y le digo, bueno, una videollamada. Entonces ya hicimos una videollamada, ya lo conocí, así, por videollamada, y quién sabe cuándo físicamente.
Pero ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Y entonces él me preguntaba, él mucho más joven que yo, ¿verdad? Él me preguntaba y me decía, ¿cómo fue su llamamiento? ¿Cómo fue que Dios lo llamó a la obra? Me dijo a mí. Y yo le dije, mire, la verdad es que a mí Dios nunca me llamó, me puso. Porque, digamos, por ejemplo, Marco, que es joven, él tiene inquietudes de ser misionero, por ejemplo. Bueno, él tiene esa inquietud, le ha nacido en su corazón esa inquietud. Yo ni siquiera tuve eso. O sea, Dios un día se presentó en mi vida, yo recibí al Señor Jesucristo, creo que hace exactamente, o casi exactamente, 27 años. Fue en la última semana de noviembre de 1993. El último sábado de noviembre de 1993, hay que ver qué fecha cayó. Pero ese día yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Desde entonces el Señor trabajó en mi vida, pero yo nunca ni pensé ni me propuse, digamos, conscientemente, servir al Señor. Y yo le decía al pastor Isaac de Cartago, yo le decía, es que yo no es que tuve ese proceso, como tal vez lo tenga Marco, esa inquietud, sino que Dios de un momento a otro me puso. Desde ese momento me usó en diferentes, y ahí le conté un poco la historia a él, de lo que ha sido mi servicio al Señor, desde ese momento hasta el día de hoy. Y yo después de que ya terminó la llamada, yo me puse a pensar, mira caray, yo nunca me puse a pensar qué era lo que Dios quería de mí, simplemente Él me puso. Y fue así porque, para hacerles breve el resumen, cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador en noviembre de 1993, me entró una sed increíble por leer la Biblia, cosa que a mí se me paraban los pelos y me daba escalofrío. Yo no quería saber nada de la Biblia. Y fue como si me hicieran así, pero no por mí. Y entonces empecé a leer en una Biblia católica y Beatriz se acuerda porque una de las primeras personas con que yo compartí algo bíblico fue con vos. Y entonces yo empecé a estudiar la Biblia, empecé con, ya les digo, con una Biblia católica, y a partir de ahí seguí leyendo. Y fue cuando yo me di cuenta que lo que yo escuchaba en el púlpito, en la iglesia que yo iba antes, la iglesia católica, no se ajustaba a lo que decía el cura con lo que decía la Biblia. Entonces fue cuando yo dije, de aquí hay que salir, no puedo estar aquí. O le creo a la Biblia, o le creo al hombre que está ahí. Y repito, yo no me lo propuse, Dios me lo puso en el corazón. Entonces yo dije, no, tengo que creerle a la Biblia. Nada más, no tengo opción. Y la iglesia de Pérgamo se le olvidó que tenía que creerle a la Biblia. Entonces empezó a escuchar doctrina de cualquier tipo. Y la toleró y la aceptó. Y para terminar con el testimonio, pues el Señor me ha llevado en su gracia pues a fundar dos iglesias y a participar por lo menos en 4, en alguna medida. Y lo digo así literalmente por su gracia, no porque yo me lo propusiera. Y hoy yo quiero dejarles a ustedes la inquietud, que lo piensen, sobre todo, bueno, en realidad a todos, indistintamente de la edad, porque a Moisés el Señor lo llamó cuando tenía 80 años de edad, así es que, y ninguno de los que estamos aquí ha llegado a 80 años de edad, así es que todavía nos queda camino por recorrer, ¿verdad? Pero, ¿para qué lo llamó a usted el Señor? Pregúntese y pregúntele, Señor, ¿para qué me querés? ¿Cuál es la parte de tu plan que me toca a mí? Y hoy me salgo un poquito del tema de Pérgamo. Como les dije, a Moisés lo llamó de edad de 80 años. Moisés a los 40 años quiso hacer las cosas a su manera. Y él llegó y dijo, yo quiero salvar a mi pueblo. Y el pueblo dijo, ¿sabe qué? Conmigo no, usted no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan cuando hirió al egipcio? Y que llegó después y le dijeron los israelitas, ¿de qué? Usted también nos va a matar como mató al egipcio. O sea, Moisés quiso ir en su nombre. Quiso ir por su buena acción, por su buen trabajo, por sus buenos deseos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Muy fácil, lo mandó 40 años al desierto, vaya usted a ser tranquilo por allá, que se le bajen los humos, reciba un poquito de humildad, ¿verdad? Porque él estaba aquí, en lo más alto de la jerarquía de Egipto, ¿verdad? Lo mandó allá a pastorear ovejas,
40 años, y 40 años después, ahora sí, el Señor los llamó. A la edad de 80. Qué increíble, ¿verdad? Abraham, ¿qué edad tenía cuando el Señor lo llamó? Abraham estaba por los 75 años de edad, más o menos. Por ahí. Abraham. O sea, ya estaba viejillo. O sea, todos nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Y espero que los que nos estén escuchando... Moisés duró 40 años en el desierto. Por eso. O sea, 40 años sacando el pueblo de Israel. Además, bueno, eso ya después la parte del ministerio, ¿verdad? Pero Moisés tuvo que esperarse 40 años para que se diera cuenta que no eran sus fuerzas, que tenía que depender del Señor. Abraham vivía, y la Biblia lo dice, en una familia pagana. Y Dios lo sacó de ahí, lo llamó y le dijo, vaya a la tierra que yo le diré. Abraham se fue a ciegas. Como si Dios le dijera, voy a Marco, usted va a ser misionero, pero no le va a decir dónde. Prepárese nada más y alístese. Y ya está, y nada más usted espera. ¿Cuánto esperó Abraham para...? Vean que los planes de Dios, a mí me encanta esto. Me estoy saliendo, pero no importa. De por sí hoy vamos a salir más temprano. Vean cómo los planes de Dios son tan lindos que Abraham tuvo que esperar 25 años. 25 años para esperar, para ver hecha una realidad la promesa de Dios de descendencia. Abraham estaba impaciente. Tan impaciente estaba Abraham que quiso tener un hijo con la esclava. Porque seguro decía, seguro a Dios se le olvidó, estoy inventando yo, ¿verdad? Pero Abraham pensó seguro, a Dios se le olvidó que me iba a dar un hijo. Y ya yo soy viejo, ya ni siquiera, ya puedo, biológicamente hablando, ¿verdad? Entonces él quiso hacer las cosas igual que Moisés a su manera. Ahora, también Dios llama a gente joven. ¿Qué edad tenía David, cuando llegó Samuel a ungirlo con aceite? Era un chiquillo de 12 años, 14 años, y le dijo, como si dijéramos a Matías, vea, usted va a ser presidente de Costa Rica, se lo dijéramos hoy, claro, de parte de Dios, ¿verdad? No invento Daniel Guzmán. Y David era un chiquillo de 12 años, y dice la Biblia que desde ese día en adelante el Espíritu Santo estuvo con David. Dios no hace diferencias en las edades y a cada uno de nosotros nos llama en su momento conforme a su propósito. Y vuelvo al origen. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Y no se fije en la edad. No se fije en su condición. Moisés estaba aquí en lo más alto de la crema y de la nata de las autoridades de Egipto. Pero José era un esclavo, una persona vendida como esclavo que estaba en la cárcel. Y Dios lo llamó ahí. David estaba, como dice la Biblia, detrás de las ovejas. Dice, detrás de las ovejas yo te llamé. Me imagino que David seguro olía a boñiga, no sé. ¿A qué puede oler una oveja? Rico no, ¿verdad? A eso olía David. Y Dios lo llamó. Y no me acuerdo cuál de los profetas. A Eliseo. Eliseo estaba arando con bueyes, ¿verdad? Y venga, papito, venga. No se fijen en la condición, no se fijen en lo que son, y no se fijen en lo que tienen o no tienen. Vea, aquí los muchachos que están más de cerca con el discipulado, con Arielis, y la enseñanza directamente de allá desde Panamá. Y Freya, si nos está escuchando, y Marvin, que ellos están en el seminario teológico en Panamá. Que por cierto, felicidades porque ya terminaron. En esos días están terminando. El jueves pasado fue el culto de clausura. Pero les decía que ellos dicen, los coreanos dicen, y la Biblia lo respalda, no se preocupe por lo que usted tenga. No se preocupe por dinero. Es que no tengo. ¿Y cuál es el problema? Dios es el que lo tiene. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a respaldar esa obra. ¿Por qué? Porque es la obra de Él. Si Dios tiene un plan con doña Tere, si Dios tiene un plan con Rachel,
Dios va a respaldar el plan que tiene Él con Rachel. Lo va a apoyar cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. Mientras tanto, no, olvídese, no. No hagamos las cosas de nuestras fuerzas. Por eso es que es importante, Señor, ¿cuál es mi parte en su plan? Ojalá se lleven esa pregunta hoy. Ojalá se hagan esa pregunta hoy. Y el resto de la semana, y ojalá que no puedan dormir y a la 1 de la mañana se despierten y digan, juepuchis, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Señor, no me deje dormir hasta que yo pueda comprender cuál es su voluntad para con mi vida. Que Dios los tome, que nos tome y nos ponga donde nos toca, la parte que nos toca, a cada uno individualmente y como iglesia. Que Dios haga su obra en medio de nosotros. Y volviendo al tema, que no permitamos que la enseñanza de la iglesia se contamine. Porque el Señor nos llama a arrepentirnos, porque si no, Él va a tomar las cosas a su manera. Él va a actuar a su manera. Y la manera de Dios, cuando Él está hablando de juicio, no es una manera que nos agrade a ninguno de nosotros. Y si no, lean el capítulo 12 de Hebreos. Ahí lo dice muy claramente, ninguna disciplina es causa de gozo. ¿Verdad? Así lo dice. Ok, pero como les digo, Dios denuncia el pecado, Dios habla de las consecuencias del pecado, Dios llama al arrepentimiento, es decir, a cambiar de dirección, y después viene la recompensa por la obediencia. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo como recompensa? Le dice 3 cosas. Le dice lo siguiente, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos hablado de esto en domingos anteriores. La respuesta individual al mensaje colectivo a todas las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, número 1. Le daré una piedrecita blanca, número 2. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué dice el Señor aquí? Recordemos que el concepto de vencer en estos mensajes de Apocalipsis no tienen que ver con perder la salvación, tienen que ver con recompensa. Es decir, al que se mantenga fiel, al que escuche la palabra de Dios y que actúe conforme a ella, entonces el Señor va a recompensar. Ya hemos visto la recompensa en Éfeso y la recompensa en Esmirna. Ahora nos toca la recompensa de Pérgamo, a la iglesia en Pérgamo. El maná escondido. Acuérdense que el maná en el desierto alimentó a todo el pueblo de Israel. Donde no había nada, Dios suplió. Donde había escasez, ellos tuvieron lo necesario. Y lo digo así, no digo abundancia, tuvieron lo necesario. Recuerden que la instrucción del Señor en Éxodo era, tome el maná que usted ocupa hoy. Mañana yo le doy el de mañana. La única excepción era el día viernes, que el Señor les decía, si tomaban más, el excedente se les podría, por jupones, por desobedientes. Le dije que solo lo de hoy, mañana yo le doy. La gente cogía más por si acaso Dios fallaba. ¿Y qué pasaba? Se le podría. Y por la manera en que lo describe seguro olía de hondo, no sé. Pero la cosa es que era desagradable. Pero era por jupones, por no hacer caso. Y Dios se mantuvo fiel por 40 años, dándoles el maná día a día. La única excepción era los viernes, que el Señor sí decía, tomen doble porción, para que el sábado no tengan que salir a trabajar, porque el sábado era el día del Señor para el pueblo de Israel. Entonces, el día viernes sí tomaban doble porción y no se les podría, no se les descomponía. ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Ese era el maná, el alimento de Dios, que Dios daba desde el cielo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, Él se identifica como el pan de vida, el pan que viene del Padre, el pan de Dios, el verdadero pan, dice Él.
Pues este maná es esa verdadera relación espiritual de nosotros con el Señor, pero debemos mantenernos fieles. Debemos ser cuidadosos con la enseñanza, debemos ser cuidadosos con la doctrina, debemos ser cuidadosos con nuestra obediencia al Señor. Esa es la primera recompensa, una comunión con Dios, un verdadero alimento espiritual cotidiano con el Señor. Esa es la recompensa al vencedor, al que se mantenga fiel a la palabra del Señor. ¿Qué es lo segundo? Dice una piedrecita blanca. Y hay que entender, aquí hay que ir un poquito al contexto cultural de la época. Para un cristiano de la iglesia de Pérgamo, sí era muy fácil entender qué significaba una piedrecita blanca. Yo siempre me imaginé de esas piedras blancas que ponen en las jardineras, ustedes han visto, para que sea bonito, ¿verdad? Eso me imaginaba yo hasta ahora. Resulta que en todas esas ciudades de Asia y por cultura griega heredada, ¿se acuerdan que ahí nacieron las Olimpiadas? Bueno, además, y había los, ¿cómo se llama eso? Los juegos romanos, estos donde había gladiadores y todo eso, que eso es históricamente cierto y comprobable, ¿verdad? Y resulta que a los ganadores les daban una piedrecita blanca, como símbolo de triunfador. Entonces, para alguien de Pérgamo entendía perfectamente lo que le estaba diciendo el Señor. Mire, yo le voy a dar algo que lo distinga a usted como el ganador de esta carrera espiritual. Eso era un premio. Ahora, ¿qué importancia tenía ese premio? Que ese premio, yo iba al Walmart de entonces y decía, mira, a mí me dieron este premio. Entonces yo daba la piedrecita y a mí me daban suministros. Era como decir una moneda. Si yo quería ir a, digamos, yo gané una competencia hoy y me dieron la piedrecita blanca, yo con esa piedrecita blanca podría ir al estadio de Cartago a ver un partido de Cartago Saprissa. Esa era mi entrada. La piedrecita blanca significaba la entrada. Por eso el miembro de la iglesia de Pérgamo entendía muy bien el mensaje. Me van a dar la entrada. No solo me van a dar comunión espiritual, sino que me van a dar acceso a algo más. Y entonces él lo entendió bien. Segunda recompensa, acceso a Dios, acceso a la vida eterna, acceso a la voluntad de Dios, acceso a la relación espiritual con Dios. Y lo del nombre nuevo, nada más me remito a 2 Corintios 5:17. Ojalá que alguien lo pueda leer. Pero todos nosotros tenemos en Cristo un nombre nuevo. O sea, Daniel no se llama Daniel. Delante del Señor tendré un nombre nuevo que Él me dará. No sé cómo me irá a llamar, pero Él me va a dar un nombre nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Qué identidad tiene? Si alguien tiene 2 Corintios 5:17, no sé. Bueno, Marco, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Nueva criatura, nuevo nombre. Hay traducciones que traducen eso. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. He aquí todo es hecho nuevo. En Cristo todo es hecho nuevo. El cuerpo sigue siendo el mismo, el cuerpo físico, pero espiritualmente somos nuevos. Por eso se llama nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, tenemos un nuevo nombre. Y esa es la tercera recompensa que nos da el Señor a quienes nos mantengamos fiel a la palabra de Él. Entonces, hermanos, voy a leer la conclusión tal como la puse aquí. La iglesia está en el mundo y debe sobrevivir a este. Debe sobrevivir. La iglesia debe mantenerse firme. El mensaje que recibí anoche, que les decía, el orden mundial que quieren establecer, al final termina como una invitación a mantenernos firmes, a seguir adelante, guardando y vigilando la sana doctrina, siendo cuidadosos de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que hablamos en relación con la palabra de Dios. Siendo celosos por aquellos que traten de desviar nuestra atención y que nos pidan que adoremos las cosas del mundo. 1 Juan 2:16. En medio de una sociedad en tinieblas y gobernada por el mal,
No olvidemos que somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. La sal, además de que le da sabor a las cosas y que tiene que ser dosificada, en ese entonces la sal tenía una función fundamental. La sal, en esa época no había refrigeradoras. Las refrigeradoras no tienen ni 100 años de haber sido inventadas. Mi mamá me cuenta que en la casa de ella lo que tenían era un cajón y todos los días alguien pasaba vendiendo marquetas de hielo, se metía hielo ahí y en ese cajón se guardaban las cosas. Así, y le digo, mi mamá no tiene 100 años todavía. O sea, hace menos de 100 años no había refrigeradores. En ese entonces, ¿para qué era buena la sal? Para preservar las cosas, para que no se corrompieran. Usted envolvía la carne en sal, la salaba bien, entonces ya no se descomponía. Se ponía tiesa seguro como un cuero viejo, ¿verdad? Pero no se descomponía. ¿Cuál es la ilustración de que la iglesia es la sal de la tierra? Pues que la iglesia impide la corrupción de la tierra. Ponelo en silencio. Que la iglesia es la que preserva de la corrupción al mundo. Nosotros somos sal. Mientras nos mantengamos fieles al Señor, somos sal. Ahora, ¿qué somos también? Somos la luz del mundo. Y lo dice, la sal está en Mateo 5:13 y somos la luz del mundo está en Mateo 5:14 al 16. El mundo anda en tinieblas, la gente anda en tinieblas, aunque dicen que ven, no ven. Porque su entendimiento está entenebrecido por causa de Satanás, por causa del pecado original. Y nosotros somos luz, nosotros tenemos la luz que necesita el mundo. Nosotros debemos ser luz ahí donde estemos. Debemos alumbrar a los ciegos espirituales, apartados de la gloria de Dios, Romanos 3:23, a causa del pecado original, me faltó una L, Génesis 3 del 1 al 5 y Romanos 5:12. Confiemos en que el Señor es nuestro pronto auxilio, Salmo 46, de ahí viene la lectura del Salmo 46 hoy. El Señor es nuestro pronto auxilio. Estará siempre con nosotros, Mateo 28 del 16 al 20. Y no menos importante, Él ha orado al Padre Celestial por cada uno de nosotros. Y yo les digo a ustedes, a mí me sorprendió mucho, porque fue la verdad, es la verdad. Vamos a Juan capítulo 17, el día que yo me di cuenta que el Señor Jesucristo, Él mismo, oró por mí. Y oró por Mati. Y oró por doña Isa. Él oró por cada uno de nosotros. Y si no, vean lo que dice Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Quién lo quiere leer? Juan 17, 20. Ajá. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Qué interesante. En la oración del Señor estábamos usted y yo. No solamente ruego por esto, se estaba hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo por la palabra que dice Pedro, por la palabra que dice Juan en el Evangelio, por la palabra que dice Marcos en el Evangelio de Marcos, o Lucas en su Evangelio, o Mateo en su Evangelio. Nosotros hemos creído por ellos, por lo que ellos escribieron. Nosotros hemos creído por lo que Pablo escribió. Nosotros hemos creído por lo que cada uno de ellos ha escrito y ha dejado aquí plasmado en la palabra de Dios. Y el Señor dice, no solamente ruego por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En ese momento que el Señor oraba, en Juan capítulo 17, Él estaba pensando en usted y en mí. Porque Él es omnipresente y omniconsciente, Él todo lo sabe. Y Él sabe todo el futuro, el pasado, el presente, ¿verdad? Y Él cuando oraba al Padre Celestial en Juan 17, nos tenía a nosotros en la mente. Porque Él sabía que nosotros íbamos a creer por la palabra de ellos, por lo que ellos dejaron escritos, inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, como para resumir y para que pensemos un poquito en este mensaje de la iglesia a Pérgamo, tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que mantener nosotros nuestra fidelidad al Señor, no negar la fe en Cristo, pero tenemos que ser cuidadosos de lo que escuchamos acerca de la palabra de Dios, de lo que leemos o de lo que oímos. No permitamos que en nuestras vidas o en la iglesia empiece a meterse falsa doctrina o distorsionada. Y segundo, cuestionémonos, no qué es lo que yo quiero hacer, como Moisés, qué es lo que quiere Dios hacer conmigo. Como David, bueno, con el mismo Moisés, aunque le tomó un tiempecito, ¿verdad? El apóstol Pablo también. Vean que si el ejemplo del apóstol Pablo es vigente hoy día, el apóstol Pablo era un religioso de los buenos. Y él dice, hebreo de hebreos. Su conciencia no lo acusaba de nada malo, pero no conocía al Señor. Era un hombre religioso. Hasta que llegó un momento en que el Señor se le presentó. Dicen que lo botó del caballo, aunque la Biblia no habla de caballos. Pero por lo menos lo botó, eso sí lo sabemos, porque dice que cayó al suelo. Y él tuvo que reconocer que el Señor Jesucristo era su Señor. Le costó un poquito, fue un poquillo terco. Y a mí me encanta mucho las primeras palabras que el Señor le dice a Pablo cuando lo llama al ministerio. Le dice más o menos así: es necesario que él sepa cuánto ha de sufrir por mi nombre. El título de graduación del seminario del apóstol Pablo decía: vas a sufrir por el nombre mío, por el nombre de Cristo. Así decía el título de graduación de él. Así fue su llamado. Entonces, hermanos, de verdad pensemos qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su obra. Hablemos con Él. No digo que ese llamado sea para ya, para inmediato, aunque puede ser. Puede ser como a Abraham, que le tome 25 años. Puede ser como a David, que a David le tocó como 10 años. Puede ser como a David le tocó como 18 años. Puede ser como a José, que él demoró tal vez unos 15 años en darse cuenta que ya Dios lo puso donde quería ponerlo, pero primero tuvo que pasar por una serie de situaciones. Y así hay muchos ejemplos. Bueno, David también, todo el proceso que él vivió. Me venía a la mente, puede ser un llamado tan inmediato, tan rápido como el de Eliseo. Venga, deje los bueyes y véngase conmigo. Inmediatamente eso pasó. Puede ser un llamado como el que le hizo a Pedro, a Juan, a Andrés, que estaban pescando. Vengan detrás de mí que yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dice la Biblia, lo dejaron todo y se fueron. Yo tengo un pensamiento. Esto no es bíblico, ¿verdad? Lo digo así muy claramente, es nada más mi experiencia personal. Le contaba yo ayer a Beatriz que cuando yo estaba jovencillo, tal vez como Mati o un poquillo más, por ahí, entre Matías y Marco, por ahí, yo a veces me tiraba en el zacate del patio de la casa y empezaba a ir para arriba, al cielo. Y yo me ponía a pensar, no, Dios me tiene que aceptar a mí, yo soy bueno, ¿verdad? Vean los pensamientos, esos pensamientos satánicos también, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero bueno, yo me engañaba con eso. Y yo pensaba, Dios me tiene que aceptar, yo voy a llegar al cielo porque yo no tomo, yo no fumo, y yo empezaba a hacer como dice Marvin, ¿cómo es que dice Marvin? Una encuesta, ¿cómo es que dice Marvin? Bueno, no me acuerdo, Marvin tiene una palabra para eso, una frase. Yo me hacía el examen y yo todo lo aprobaba, ¿verdad? Un checklist, sí. Entonces, pero desde ese momento yo tenía inquietudes y yo pensaba que Dios me tenía que aceptar. A pesar de que yo no era religioso, no quería nada con la religión. Eso es aparte. Y
les decía que uno de los primeros mensajes, el primer mensaje bíblico que yo escuché de parte de un misionero al cual aprecio mucho, que se llama Eduardo Bordel, tenía que ver con el pasaje de Mateo que el Señor les dice: yo os haré pescadores de hombres. Y a mí eso nunca se me olvidó. Vean que se lo estoy contando hoy 20 años después. Y yo pienso, y por eso les digo, esta es una experiencia personal que nada más les comparto, que definitivamente el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Y en su momento, Él nos pone a trabajar en su obra. Mientras tanto viene todo un proceso de preparación. Moisés por el desierto, David en los pleitos con los filisteos, José metido en la cárcel, haciendo un curso intensivo en la cárcel, ¿verdad? Como decían antes, internado, ¿verdad? Que los metían y no salían, pero en la cárcel. El apóstol Pablo persiguiendo cristianos. ¿Cuál otro me acuerdo? Así rápidamente. Abraham caminando a una tierra que nunca fue de él. Mientras tanto, cada uno de nosotros, mientras tanto, Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Ese fue su premio por mantenerse fiel a Dios. Y sus amigos fueron metidos en el horno de fuego, también fue su premio, etc. Pero mientras tanto, mientras que ese llamado se concreta, ¿cómo se dice? Sí, se concreta, se hace efectivo, el Señor nos prepara. Ya les digo, puede ser un llamado de hoy para mañana. No digo que no, porque así le ocurrió a Eliseo. Pero mientras tanto, dispóngase. Nada más dispóngase. Señor, haz de mí lo que quieras hacer. Cuando Isaías, no importa, 5 minutos más. Vamos a Isaías. Para terminar aquí, ya, ahora sí. Vamos a ver Isaías 6:8. Isaías era una persona común y corriente, como usted y como yo. Además, él dice que era un hombre inmundo de labios, seguro era mal hablado, seguro ya él sabía que era pecador. Pero en Isaías 6:8 dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿cómo dice? Heme aquí, envíame a mí. Bueno, esa fue la respuesta de Isaías. Heme a mí, envíame. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, que el Señor hable a su corazón. Claro, usted tiene que preguntarle al Señor, ¿verdad? Y que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana y que su palabra no vuelva vacía. Amén.